Amados hermanos, sean bienvenidos a este culto en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite reunirnos, cada uno en nuestros hogares, pero sin duda cada culto ha sido de gran bendición. Y bueno, en esta mañana les voy a pedir que iniciemos poniendo este culto en las manos de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y les pido que ahí donde están puedan cerrar sus ojos y vamos a conectarnos con nuestro Dios en esta mañana. Pueden cerrar los ojos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu maravillosa amor, Señor, tu bondad, tu protección. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí has estado con nosotros. Te agradecemos, Padre, porque no importa en dónde estemos reunidos en este momento, cada uno en su casa, cuando tu palabra dice que si 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Y gracias, Padre, porque sabemos y confiamos que estás en medio de cada familia de Benecer. Gracias, Padre, porque hoy nos permites iniciar nuestro culto en esta mañana. Y gracias, Padre, te queremos poner en tus manos los cantos, la predicación de esta mañana, que llegue hasta nuestro corazón, que tú uses a cada uno de los que estamos involucrados, participando en este culto, Señor, y que sea para gloria y honra tuya, pero que también tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque a través de la tecnología nos permites que nos conectemos unos a otros y estarnos viendo, Señor, pero lo más importante es que podemos estar conectados contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre estás ahí, que tú escuchas el clamor de tu pueblo y seguimos rogándote, Padre, por pues todo lo que está sucediendo a nivel mundial, por nuestro México, por nuestro Izcalli, por nuestra familia, Señor, que tú tomes control de todo lo que está sucediendo a nivel económico y en salud, Padre. Que tú proveas a cada casa, a cada hogar, todo lo necesario conforme a tu bendita voluntad. Ponemos este culto en tus manos, Señor, y te agradecemos porque podemos tener este tiempo contigo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues les invito a que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, versículos del 5 al 11. ¿Lo tienen, mis hermanos? Bueno, vamos a dar lectura. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios. El día de hoy estaremos hablando de este Jesús salvífico, este Jesús que ha transformado nuestra vida, este Jesús que ha sanado, que ha limpiado corazones y que aún lo sigue haciendo. Y no hay otro nombre más que el Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos dice en la palabra. Y también les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Y le voy a dar lectura, hermanos, dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta mañana estaremos hablando de esto. Damos gracias a Dios porque mandó a su Hijo unigénito para darnos salvación. Y bueno, este primer canto, hermano, les invito a que lo podamos entonar. Es poema de salvación y habla justamente del sacrificio que Jesús hizo en la cruz para salvarte a ti y a mí. Cantemos y alabemos a nuestro Dios en esta tarde, en esta mañana.
Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Hemos comentado, hermanos, que al principio del culto que estaremos hablando sobre el Jesús salvífico. Y bueno, quisiera compartir con ustedes en el Mateo, en el Evangelio Mateo, San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y Dios mandó a un ángel decir a José y a María: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue muy específico el llamado que hizo nuestro Dios a través de este ángel, el haber hablado a José y a María y decir que su hijo iba a ser el Salvador del mundo. El nombre de Jesús quiere decir Salvador, y el Señor Jesús es el Salvador del mundo. Dios le dio ese nombre, el Salvador, y pertenece solamente a Él, el único Salvador del mundo. Sin duda ha habido muchos hombres falsos quienes han pretendido ser salvadores, pero hay un único y verdadero Salvador que es enviado de Dios, y Él es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo también nos dice en Primera de Juan 4, versículo 14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es muy clara la palabra de Dios y dice: por cientos de años los hombres que amaban a Dios esperaban y anhelaban el nacimiento de un Salvador, y sin duda les parecía que Dios se había olvidado de su promesa. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Le quiero recordar que Dios nunca olvida sus promesas. Cuando Dios promete algo, es un Dios que cumple sus promesas en su tiempo, en su momento. Dios no solamente tiene un plan perfecto para todas las cosas, sino que también tiene un tiempo perfecto para todo. La Biblia nos dice, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Gálatas 4:4, y dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esto nos enseña, este versículo podemos ver que el Señor Jesús fue enviado de Dios y Él tuvo una madre humana, como tú y como yo. Él nació en Belén precisamente como lo había dicho el profeta. Y en Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios. Lucas 2, 10 y 11. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, hermanos, en diferentes partes de la Biblia podemos encontrar, ¿verdad? Cuando pensamos en la salvación, recordemos que es el regalo de Dios para todo el mundo. Dio a su Hijo unigénito. Y la Biblia dice en 1 de Juan 4:14, lo vuelvo a repetir: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios nos dio a Jesús para ser nuestro Salvador. Era su Hijo único y lo dio en amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Pero es triste darse cuenta que cuando el Señor Jesús vino al mundo, mucha gente no lo reconoció y no creyó en Él. La Biblia nos dice en Juan 1:10, la Biblia nos dice en Juan 1:10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La mayoría de su propio pueblo, que eran los judíos, no le recibieron. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero había algunos que sí le recibieron como su Señor y Salvador. Y Dios los hizo hijos propios, los adoptó como sus hijos. En el versículo, ahí mismo en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú puedes también ser hijo de Dios. Aquel que abre su corazón y hace una oración y recibe a Cristo en su corazón, es aquel que puede tener la salvación. Y hoy el llamado también es para ti. Puedes tener salvación. Te invito a cantar y alabar a nuestro Dios y escuchar el mensaje de esta mañana en labios de nuestro hermano David. Y te animo a que abras tus oídos, pero principalmente que abras tu corazón. Dios tiene un mensaje para ti muy especial el día de hoy, y hoy es el día de salvación. Cantemos a nuestro Señor y escuchemos su palabra. Amén. Sobre los rostros, cambiando su expresión. Has destinado este tiempo para salvación, para volvernos a tu justicia. Has destinado este tiempo para salvación.
tu reino, a los que conocen tu nombre. Despierta a los violentos con tu reino, a los que conocen tu nombre. Nuestro Salvador, tú reinas sobre tu justicia y tu verdad, toda la eternidad. Nuestro Salvador, tú reinas sobre tu justicia y tu verdad, toda la eternidad. Nuestro Salvador, tú reinas sobre tu justicia y tu verdad, toda la majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdona, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdona. Te adoramos, te salvamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, Él es el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó.
hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes este hermoso canto que habla de nuestro Dios como Rey y Salvador, porque Él es un Rey justo, Él es un Rey verdadero. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, oh Rey. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Rey de justicia, Señor. Gracias por la salvación que has dado a nuestras vidas, Señor.
Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por esta salvación que nos das. En Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque nos permite reflexionar nuevamente en su palabra una tarde más. Esta tarde, la prédica tiene como título Jesús el Salvador. Y recordemos pues que Salvador es un título que, al igual que otros, se le conocen como títulos cristológicos. Títulos o nombres asignados a nuestro Señor Jesucristo principalmente después de su muerte y resurrección. Algunos de ellos que podemos recordar es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Ungido, el Cristo. El Salvador principalmente en el Antiguo Testamento era designado a Jehová como la salvación. Y podemos encontrar referencias a esto en el libro de Salmos, en los libros de los profetas. Pero una vez que los discípulos pudieron constatar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este título también fue trasladado a Él. Recordar pues, ¿qué significa Salvador? Es la traducción latina de Salvator, que proviene a su vez de la palabra hebrea Yeshua, Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Y como leímos también con la hermana Ross, Jesús quiere decir lo mismo, el Salvador. Poniéndome a reflexionar un poco, hermanos, en este título que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día se lo damos, el Salvador. Me pongo a reflexionar en la situación en la que estamos viviendo actualmente, en esta pandemia, en esta situación que inclusive también está tocando temas y problemas económicos a nivel mundial. Yo digo, ¿por qué los cristianos, por qué los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, aún podemos levantar nuestro corazón, nuestra voz y decir, Jesús es el Salvador? Si aparentemente podríamos ver en el mundo que hay un caos, que hay una desolación, que nuestro Dios, que nuestro Señor no nos está viendo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pasado por situaciones complejas, angustiantes, inclusive después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo? Y aún así podemos aún levantar nuestra voz y decir, Señor, eres mi Salvador. ¿Por qué tenemos esta peculiaridad los cristianos, de aún en problemas, de aún en medio de dificultades, poder levantar nuestra voz a nuestro Señor y seguir reconociéndolo como nuestra salvación? Vayamos pues a la luz de la palabra para saber por qué nos referimos a nuestro Señor como el Salvador. Si aún nosotros, después de haberlo aceptado, seguimos viviendo y afrontando pruebas y situaciones difíciles, las mismas que el mundo afronta, las mismas que la iglesia primitiva también afrontó. Veamos pues por qué a nuestro Señor Jesucristo le podemos decir confiadamente nuestro Salvador. Yo le invito a que abra su Biblia y leamos la palabra juntos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 30 y 31. Hechos, capítulo 5, 30 al 31. Dice así: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Poniendo un poquito en contexto este versículo, el evangelista Lucas lo que nos está refiriendo es un momento en el cual Pedro, el apóstol Pedro y Juan están compareciendo ante el sumo sacerdote, ante el concilio judío, quien los está juzgando, quien los está increpando, cuestionando de por qué después de que el Señor Jesucristo había sido muerto, asesinado, ellos seguían predicándolo, ellos seguían alabándolo, ellos seguían testificando de Él. Ellos no entienden, porque ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces les dicen, ¿por qué ustedes siguen predicando de Él? Y Pedro le contesta, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, lo ha resucitado, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y aquí viene la primera razón o la primera condición de la cual el Señor Jesucristo nos salva, mis hermanos. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La primera condición de la cual el Señor Jesucristo nos salva es del pecado. De esta situación en la cual nosotros, cuando no lo conocíamos, estábamos condenados, estábamos atados. Dice la palabra de Dios que el corazón humano siempre tiende al mal, siempre tiende al alejarse de Dios y caer en el pecado. ¿Qué es pecado? Recordemos, es errar en el blanco, es hacer las cosas que Dios no se agrada de ellas. Pero así es la condición del ser humano, siempre en continuo estar cayendo en hacer cosas que nos degradan nuestra condición, cosas que no están bien a los ojos de Dios. A eso vino el Señor Jesucristo a decirnos: hey, lo que estás haciendo está mal. Olvídate de hacer aquello que, lejos de estarte ayudando en tu condición de ser humano, te está desfavoreciendo y te está hundiendo más, te está llevando más a la perdición. ¿Cuántos de nosotros no estábamos así en esa condición, hermanos? En condición de pecado. Hacíamos todo mal. Teníamos envidias, teníamos miedos, adulterábamos, robábamos, mentíamos. Pensábamos que con eso nos estábamos haciendo un favor y no nos dábamos cuenta que lejos de ayudarnos haciendo todo eso, cada vez más nos sentíamos solos, en la oscuridad, atados. ¿Cuántos de nosotros cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo pudimos salir de todo ello? De todas esas situaciones que nos angustiaban, que nos ataban, que nos hacían sentir mal por dentro, con un vacío. ¿Cuántos de nosotros, cuando conocimos al Señor Jesucristo, encontramos esa paz, ese amor que tal vez estábamos buscando, ese amor que tal vez nos faltó de niño en la familia y que por medio de Él y de su salvación ahora hemos encontrado? De esa condición de pecado es de la que nos está salvando nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a la segunda condición de la que también nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado. Y es de la perdición o del alejamiento que habíamos tenido con nuestro Dios Padre. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La condición del pecado, mis hermanos, lo que nos hacía a tener o llevar es a estar alejados de Dios, de su mano, de su poder, de su amor. Muchos ni siquiera lo conocíamos. Muchos lo conocíamos de una manera desvirtuada. Pero al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nos vuelve a reconciliar con el Padre. Y nos vuelve a sentir ese amor que habíamos perdido, o que habíamos buscado, como lo comentaba hace rato. Y volvemos a experimentar una nueva vida, y podemos experimentar nuevamente la misericordia que Dios siempre tiene para los que lo buscan, que Dios siempre tiene para los que aceptan a su Hijo Jesucristo. Porque como dice la palabra, si aún siendo enemigos, si aún siendo pecadores, si aún estando renegando de Él, Él tuvo el amor y la misericordia para que por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pudiéramos regresar a Él aún más ahora que vivimos ya en Él. A veces no entendemos las situaciones por las que estamos pasando. Vienen enfermedades, vienen pérdidas de algún ser querido, viene la pérdida del trabajo y decimos: Señor,
¿por qué está pasando esto? Pero la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá de eso. Él nos dice, no te desesperes, ten fe, yo te libraré nuevamente de ello. La reconciliación, pues, es la salvación más grande que el Señor Jesucristo nos pudo haber dado. La reconciliación con nuestro Dios Padre, con aquel que nos creó, con aquel que tiene cuidado de nosotros, con aquel que ha creado todo, el universo, el que es el principio y el fin, con ese ser todopoderoso, es con el que nos ha reconciliado la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tercera condición de la que nos salva, de la que nos auxilia, nos rescata nuestro Señor Jesucristo, de la de no tener esperanza, de la de sentirnos desesperanzados. Dice la palabra de Dios en la carta primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso, para eso, el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitado, para que tuviéramos esperanza, mis hermanos, para que a pesar de la situación en la que estemos viviendo, de la situación en la que esté pasando nuestros seres queridos, o inclusive el mundo, tengamos esperanza. El Señor Jesucristo no prometió que nos libraría de las mismas situaciones complejas a las que está expuesta el mundo, pero sí nos prometió que nos iba a dar una esperanza, un objetivo de vida, un objetivo para que nuestra vivencia, nuestro ser en este mundo tuviera sentido. Hoy pues la palabra nos dice, hermanos, que nuestro Señor nos salvó de algo mayor a las situaciones a las que se puede enfrentar el mundo. Y seguiremos viviendo con las mismas situaciones, hermanos, con problemas de enfermedad, de salud, familiares, de trabajo, de economía. Pero ahora tenemos la esperanza de que de todas ellas, nos va a librar nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino para eso, para salvarnos de todas esas condiciones. La salvación que Él nos da hoy, hermanos, superior a cualquier salvación que el mundo o que alguien en el mundo pueda dar. Es una salvación divina, es una salvación que proviene de Dios, es una salvación que nos va a hacer vivir hasta la eternidad junto con Él. Es por eso que hoy, más que nunca, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la obligación y la necesidad de poder seguir creyendo en Él, de poder seguir poniendo nuestra fe y nuestra esperanza solamente en Él, y sobre todo, de poder llevar esa esperanza a los que hoy no lo tienen, esa esperanza a los que hoy están necesitados de ella, esa esperanza de la que hoy el mundo está clamando, porque nos hemos dado cuenta que la condición del ser humano es frágil, que la condición del ser humano no es nada alejada de Dios. La condición del ser humano no es nada en el pecado. La condición del ser humano nos lleva a la desesperanza sin Dios y sin Jesucristo. Es imperante que hoy más que nunca la Iglesia levante la voz y lleve esa esperanza al mundo entero. No callemos, mis hermanos, no nos rindamos en seguir testificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la iglesia primitiva lo hizo, que aún siendo perseguida, que aún siendo encarcelada, que aún siendo asesinada, no dejó de testificar en su Salvador, porque sabía que en Él solamente existía esperanza y vida eterna. Entonces, hermanos, la invitación el día de hoy es a que nos unamos al clamor, al canto, a la oración de esa iglesia primitiva, que nunca dejó de testificar a nuestro Señor Jesucristo
como su Salvador. Y que gracias a ese testimonio, hoy en día usted y yo hemos podido renacer al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que nos unamos en oración y en alabanza por medio de este versículo que viene en el libro de Salmos y que habla un poco de esto, de este clamor que la iglesia primitiva continúa alabando y agradeciendo a nuestro Señor. En el libro de Salmos, capítulo 42, versículos 11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No dejemos, mis hermanos, de esperar en Dios, de aceptar su voluntad, de dejar que Él obre en nuestras vidas, en la vida de su iglesia y en la vida del mundo. Su voluntad es más perfecta y grande que la de nosotros. Él sabe bien que quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos. No caigamos en la desesperación. Sigamos alabando a nuestro Señor. Sigámoslo reconociendo como nuestro Salvador. Y a pesar de la condición en la que estemos, ser agradecidos a Él. Y como digo en salmista, declararle que Él es nuestra salvación. Oremos, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, agradecidos estamos contigo por un día más de vida. Agradecidos estamos contigo, mi Dios, porque a pesar de la condición en la que estamos, podemos clamar a ti con la confianza de saber que tú eres nuestro Salvador, que tú nos has rescatado para tener una nueva vida, que tú nos has dado una esperanza en medio de la desolación, en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de nuestras tristezas. Podemos saber que tú eres nuestro pronto auxilio. Ayúdanos a aprender a esperar en ti, a tener paciencia, a tener gozo aún en los momentos más complicados, mi Señor, porque tú ya moriste por nosotros. Tú ya nos diste esa salvación. Tú ya nos amaste primero, antes que nosotros te hayamos amado. Y permite que como iglesia y en lo individual podamos llevar esta esperanza, podamos llevar este clamor, podamos llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador, a aquellos que la están necesitando. Yo te pido por este mundo, te pido por aquellos que no te han conocido, por aquellos que están necesitados de ti, y que haya alguien en este mundo que les lleve tu palabra, que haya alguien en este mundo que siempre lleve tu palabra, que siempre lleve testimonio, que siempre lleve esta esperanza a las personas que los rodean. Hoy como iglesia clamamos a ti más que nunca para decirte gracias porque un día nos rescataste. Gracias porque un día mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir y a resucitar por nosotros, por nuestro perdón, por nuestra reconciliación contigo, por tener una nueva esperanza y un nuevo objetivo de vida. Bendice a tu iglesia Benecer, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice cada una de las necesidades que han sido expuestas y permite que sigamos unidos en espíritu, en oración, en servicio, en alabanza, en adoración a nuestro Rey, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos en el bendito y dulce nombre, ese nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan una muy buena semana, que nuestro Señor esté con ustedes, que su salvación se siga manifestando en nuestras vidas, porque es una salvación superior a cualquier otra salvación que podamos tener. Bendiciones.
Gloria sea a nuestro Señor, porque Él ha ganado la victoria. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Ganando la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Hermanos, les damos gracias a Dios en esta tarde ya, porque hemos empezado una nueva serie de predicación que es sobre la filiación divina de Jesús. Vamos a estar trabajando estos temas durante los meses de mayo y de junio. Por tanto, les pedimos que nos hagan este seguimiento, que lean los evangelios, que lean alguna de las cartas del apóstol Pablo, y esto va a ser de bendición para sus vidas. Tenemos nosotros este énfasis por estos meses, y el tema que hoy nuestro hermano David trató fue Jesús el Salvador. El Salvador es un título cristológico, pero que también es muy importante en el aspecto de los propósitos que Dios tiene para con la humanidad. Pensar en la divinidad de Cristo para el cristiano es algo muy especial, algo fuera de serie, porque el cristiano ha experimentado la presencia de Dios, ha experimentado el poder de Dios en su vida, ha experimentado el propósito de Dios, la vocación de Dios en su vida. Por tanto, el cristiano es una bendición poder estudiar estos títulos cristológicos, y eso es lo que esperamos, que ustedes puedan ser beneficiados, bendecidos a través de estos estudios de la Biblia, que son los títulos cristológicos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, para un no cristiano,
para un no cristiano realmente es un problema por sus categorías humanas, por su formación intelectual, o porque a veces los conceptos de ciencia nos llevan a pensar que cómo es posible que un hombre, por sabio o por bueno que haya sido, pueda ser divino. Entonces se entra en una sospecha. Pero quien tiene estos problemas, digamos, estos prejuicios acerca de la divinidad de Cristo, pues tiene la responsabilidad de ir a los evangelios y de ir a la historia para ver efectivamente que estos títulos cristológicos tienen un fundamento que es la vida histórica de Jesús. Es el Jesús histórico. Y el fundamento es ese. Hablar de cristología sin hablar de la historia de Jesús es hablar de una ideología, pero Jesús es un personaje de la historia muy importante, un personaje que vivió en esta tierra, que palpó, que vivió y que estuvo en comunión con los seres humanos de aquel entonces, y que encontramos en Jesús una palabra extraordinaria, una palabra fuera de serie, una palabra inconmensurable, una palabra de poder, una palabra que era capaz de detener los vientos y las tormentas, era una palabra que consolaba, una palabra que daba perdón, una palabra que le daba de comer a las multitudes. En síntesis, la palabra de Jesús es una palabra de poder, porque los mismos discípulos experimentaron esta palabra de poder en sus vidas, y cuando Jesús resucitó, descubrieron verdaderamente que Jesús era de carácter divino. Recordaron los hechos del Jesús histórico, recordaron las actuaciones de Jesús, el poder de Jesús, la palabra, que era la palabra viva de Dios actuando en este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice muy claramente el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, nos dice Pablo en 2 Timoteo 2:3, dice: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios, que todos los hombres, sin excepción, sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. No hay como conocer la verdad, y la verdad está en Dios y en Jesucristo, y esta es la invitación que tenemos de parte de Dios, que vengamos a Él para que conozcamos la verdad y podamos experimentar la salvación de Dios en nuestras propias vidas. Por eso el apóstol Pablo también, dando testimonio de la palabra viva que Jesús había predicado en Palestina en aquellos tiempos, dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo habla de los acontecimientos históricos, de la persona de Jesús. Sabe perfectamente que Jesucristo fue crucificado, pero también sabe que resucitó. Y esta doble vertiente de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección es el fundamento de la cristología y de estos títulos cristológicos que hoy en día vamos a estar predicando durante estos 2 meses. Pero esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Dice: porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El propósito de Dios es salvar a hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, a todas las personas. Ese es el propósito de Dios. Pero yo no sé cómo está su condición. Si usted como cristiano conoce a Dios, usted está disfrutando del poder de la palabra de Dios, del poder de la presencia de Dios y de Jesucristo en su vida. Pero si usted no es cristiano y está escuchando este mensaje, tal vez usted esté en una gran necesidad. Tal vez usted esté atrapado en las drogas, tal vez esté atrapado en el alcohol, tal vez esté atrapado en las estructuras de poder, en los que pueden, en los pudientes, ¿verdad? Pero usted necesita ser liberado de sus propios determinismos, del poder en el cual vive. Todos los seres humanos necesitan ser liberados por Jesucristo, y esta es la palabra de poder a la cual Cristo vino a traer a nuestro mundo. Una palabra transformadora, una palabra de vida, una palabra que le da propósito y sentido a nuestra vida. Es por eso que en esta hora yo quiero invitarle a usted para que abra su corazón a Dios, porque Dios, su propósito es salvarle. Que usted experimente el perdón de Dios, que usted experimente la presencia de Dios, que usted experimente el gozo de tener a Dios y a Jesucristo en su vida. Por eso
la palabra de Dios nos enseña que dice que Cristo vino a este mundo y vino para salvarnos y darnos vida eterna. Pero usted se encuentra en una situación de este tipo, usted puede invitar a Dios y a Jesucristo a morar a su corazón. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere establecer una comunión de vida. Dios quiere establecer una relación de intimidad. Dios quiere tener una vida de comunión todos los días hasta que Dios lo llame a su presencia. Lo invito para que tengamos una palabra de oración. Y si usted quiere hacer esta oración conmigo, hágala. Si usted reconoce que necesita de Dios, que necesita esa palabra viva, que necesita el poder de Dios para ser transformado y sacarlo de su situación existencial en la cual se encuentra, pídale a Dios que venga a su vida, que le dé paz, que le perdone, que transforme su corazón. Oremos al Señor. Haga esta oración conmigo. Señor y Dios mío, en esta hora te doy gracias por la oferta de tu Hijo Jesucristo para darme perdón y vida eterna. Quiero pedirte con todo mi corazón, Señor, que me perdones. Quiero pedirte que vengas a hacer morada a mi vida. Quiero pedirte que quites toda incredulidad de mi mente y de mi corazón y que permitas que yo pueda abrir mi vida entera a ti y ser perdonado y experimentar tu presencia, experimentar tu paz, experimentar tu gozo, experimentar la alegría de ser un hijo tuyo, de ser cristiano. Te pido, Señor, que tomes mi vida en tus manos y quiero de hoy en adelante comprometerme contigo. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este culto que hemos tenido con el título de Jesús el Salvador. Le damos gracias a Dios porque vamos a seguir con estos énfasis y queremos ya para finalizar darles los anuncios correspondientes a las actividades que como iglesia tendremos. La siguiente actividad la tendremos el próximo martes a las 10 de la mañana. El grupo de mujeres, cuando nos reunimos en la iglesia, se reunían a las 10 de la mañana todos los martes. Pero ahorita en la época de pandemia, bueno, pues todos están en sus casas, pero las mujeres no dejan de seguir intercediendo por las necesidades de la iglesia y más allá de la iglesia, de las necesidades que hay en nuestro mundo. Por tanto, se le invita a todas las mujeres de la iglesia y a todos los hermanos que el martes podamos estar en oración por las necesidades de la iglesia y las necesidades que hoy en día tiene nuestro mundo, que son muchas. Hay enfermos, hay gente que está perdiendo familiares, que hay muchos problemas, hay carencias económicas. Que Dios nos guíe y tengamos en oración y en lo que podamos ayudar a la gente, hagámoslo con todo nuestro corazón. También queremos decirles que todos los domingos a las 11:30 estamos teniendo nuestros cultos en línea. Y el próximo domingo, ¿verdad? Es un domingo también especial que vamos a celebrar el Día de las Madres. Por tanto, va a ser un punto especial para nuestras hermanas de la iglesia y para todas aquellas que tengan la oportunidad de escucharnos a través de esta comunicación en línea. Y también, hermanos, tenemos otro anuncio más, un anuncio más, es que los sábados nuestros niños a las 11:30 de la mañana, todos los sábados van a tener también actividades especiales. Son actividades de instituto infantil donde se les enseña a conocer a Dios, donde se les enseña a convivir entre ellos y a orar juntos y estar aprendiendo de la palabra de Dios, de la vivencia con Dios desde pequeños. Así es que a los papás les recomendamos que estén pendientes los sábados a las 11:30 de la mañana y los niños también muy al pendiente porque va a haber sorpresas para ustedes en esta comunicación. Creo que son todos los anuncios, hermanos, y los esperamos el próximo martes para estar orando juntos y el próximo domingo a las 11:30 en la celebración de nuestro culto en el cual celebramos el Día de la Madre. Dios les bendiga y hasta luego.